Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para el lunes 29 de marzo, lunes santo. Hoy comenzó ayer con el Domingo de Ramos, la Semana Santa, la Semana Mayor. Así que dispongámonos a hacer lo que nos toca hacer en esta semana y acerquémonos mucho más al Señor. Esta noche tenemos una gran sorpresa. A las 8 de la noche estarán con nosotros los hermanos Carlos y Dina en una cantata virtual. No se la pierdan esta noche. Recordaremos desde la pasión del Señor toda la Semana Santa, a través de la música, a través de esas alabanzas que nos acercan al Señor. Y qué mejor que en esta Semana Santa. Así que no se lo pierdan esta noche por aquí, por Católico Hoy YouTube, Católico Hoy Radio y nuestra página de Facebook Católico Hoy. Cantata virtual con los hermanos Carlos y Dina. Entonces, la frase para este lunes comienzo de semana. Cuando pienses en juzgar a alguien, primero ponte en sus zapatos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres,
sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: «Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, un viejo proverbio da una idea del comportamiento humano. Nuestras faltas nos irritan más cuando las vemos en los demás. ¿Cuántas veces, por ejemplo, notamos con el juicio el comportamiento de los demás solo más tarde para darnos cuenta de que nosotros hacemos las mismas cosas? Una mujer hoy en el Evangelio unge los pies de Jesús con aceite caro. Una versión de esta historia aparece en los 4 evangelios. Sin embargo, a pesar de las variaciones en los diferentes relatos de los evangelios, los 4 tienen una cosa en común. Hay personas que se indignan ante la muestra de afecto. Se quejan de que es demasiado costoso o un desperdicio. En el evangelio de hoy de Juan es Judas quien dice esto, pero podríamos considerar si a veces es un reflejo de nosotros, indignado, listo para juzgar, cínico, incluso hacia un buen acto. Pero en las palabras de Judas podemos palpar lo que había en su corazón. Dijo Judas: ¿por qué no se vendió este aceite por el salario de 300 días y se entregó a los pobres? Lo dijo no porque realmente se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. ¿Y qué cosas podía haber hecho con ese dinero él? El juicio de Judas no se basó en la generosidad ni en ningún principio moral. Más bien, su declaración desenmascara su propio corazón. Intenta engañar a los demás y tal vez incluso se engañaba a sí mismo. Hoy puede ser un buen momento para hacernos algunas preguntas sobre nuestros propios juicios. ¿Por qué las tenemos y de dónde se originan? El amor a Cristo y al prójimo alimenta nuestro punto de vista. Juzgamos a los demás basándonos en nuestras propias debilidades, nuestra propia pecaminosidad, viendo en los demás lo que tanto nos molesta de nosotros mismos. Dice Jesús que toda buena o mala intención sale del corazón. Por eso toda palabra que sale por nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Deberíamos hoy nosotros pensar detenidamente en esto y evaluar nuestras palabras, pensamientos y nuestros actos hacia los demás. Y así podríamos ver cómo está nuestro interior, cómo está nuestro corazón. Porque a veces juzgamos por nuestras propias debilidades, otras veces lo hacemos sin saber la historia completa de la otra persona y emitimos juicios sin pensar en el otro. Y del juzgar al otro pasamos a criticarlo y por ahí seguimos hasta que podemos llegar a afectar la moral de esa otra persona. ¿Cuántas veces sucede esto en los matrimonios? Por ejemplo, juzgamos a nuestra esposa o juzgamos a nuestro esposo sin saber la historia completa, sin conocer su necesidad. ¿Cuántas veces nos sucede eso con un amigo, con un ser querido, con alguien, algún compañero de trabajo? La verdad es que nos sucede. Estamos tentados constantemente a emitir juicios en el otro. Hay que saber detenerse, hermanos, pensar y meditar antes de hablar y mucho más importante, antes de juzgar al otro. La Cuaresma nos ha dado la oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos y conformar nuestro corazón para ser más como Cristo. Que durante esta Semana Santa sigamos acercándonos a Cristo, extendiendo su amor y misericordia a los demás de la misma manera que Él nos los ha extendido a nosotros. Con la ayuda de Dios podemos reescribir ese viejo proverbio: Dios perdona nuestras faltas como nosotros las perdonamos en los demás.
Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que podemos ver la importancia de no juzgar y más bien mirarnos a nosotros mismos antes de emitir juicios contra los demás, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cuán fácil soy para juzgar al otro? ¿Soy capaz de mirarme a mí mismo antes de emitir juicios contra los demás? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos concedes hoy. Gracias por esta Semana Santa, porque nos podamos acercar a ti, Señor, porque podamos reconocer en ti, Padre amado, ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Que esto nos impulse, Señor, nos dé el ánimo, la fuerza, la gracia para imitarte cada día, Señor, para no juzgar a los demás, para que como tú en la cruz los podamos perdonar y más que nada aceptarlos. Te pedimos, Señor Jesús, que tengamos siempre la capacidad de mirarnos a nosotros mismos primero, antes de emitir un juicio sin saber contra algún hermano. Danos la fuerza, la sabiduría, Señor, para hacerlo. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, cuando pienses en juzgar a alguien, primero ponte en sus zapatos.